Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me presento nuevamente, soy Pepe de Corte y Confección Básico. Por esta ocasión les vamos a mostrar cómo estar sacando los moldes de lo que es un vestido que ya estuvimos sacando anteriormente. El vestido viene siendo miren. Pues ya lo sacamos en otro video, cómo confeccionarlo. Ahora les estaré dando lo que son las medidas. Es muy sencillo de sacar medidas, de sacar sus moldes, es muy sencillo de hacerlo, se les va a facilitar. Ahorita lo que vamos a estar haciendo es pasar al pizarrón, lo voy a dibujar en un tamaño pequeño para que se den una idea cómo estarlo dibujando, y pues les estaré dando lo que son las medidas reales para que ustedes ya lo puedan sacar en una medida normal. Bueno amigos, pues el primer paso que vamos a estar haciendo aquí va a ser que vamos a trazar una línea así. Es lo que yo voy a empezar por hacer. Vamos a tratar de hacerla lo más recta posible, no torcida, para que nuestro molde salga bien. Bueno, ya que tenemos esa raya trazada, vamos a tratar de hacer otra aquí más o menos a la mitad, pero hay que hacerla escuadrada. Vamos a tratar de escuadrarla para que no nos quede torcida. Casi la mayoría de nuestros modelos o de nuestros moldes va doblado por mitad, entonces esta sería la mitad de lo que es el faldoncito que estaremos haciendo. La pieza que estaremos haciendo va a ser esta es la primera, es lo que es el faldón. Bueno amigos, pues yo por aquí lo que voy a hacer es que voy a medir lo que es más o menos 70 centímetros, lo que es esta raya. Vamos a hacer más o menos 70 centímetros de aquí así. Quiere decir que vamos de aquí al centro 35 y de aquí a acá 35. Esa va a ser nuestra medida, la primera medida. Lo que es esta parte de aquí la vamos a dejar de 41 centímetros. Más o menos la vamos a dejar por aquí. Aquí va a llegar lo que es la línea de arriba, 41 centímetros. De aquí, de lo que es este punto, vamos a darle 6 centímetros y medio para acá. Bueno, les voy a ir apuntando cada medida. De aquí así tienen que ser 70 centímetros. Entonces tenemos que tomar en cuenta que de aquí a aquí son 35 y de aquí a aquí 35. Hacia arriba le vamos a dejar 41 centímetros. De aquí vamos a borrar esta flechita y la vamos a hacer más para atrás, porque aquí vamos a hacer otra linecita pequeñita de 6 centímetros y medio hacia abajo. Esta entonces vamos a hacerla hacia abajo 6 y medio, 6 y un medio. Entonces tenemos que checar una medida más o menos esta. Le vamos a hacer otra línea a la misma altura que esta. Vamos a dejarla bien exacta para que no nos vaya a quedar mal. Y vamos a trazar de una vez esta línea. Esta no va a ser muy grande. Ahorita le vamos a borrar un poquito. Esto lo hacemos para que nos quede de la misma altura
de la de abajo y no nos quede esta más alta o esta más baja o así. Esta línea de aquí la vamos a dejar de 46 centímetros. Más o menos va a ser aquí. Y vamos a borrar lo que es el exceso de esta raya. Va a quedar más o menos así, miren. Esta dijimos que le vamos a dejar de 46. De aquí para acá la vamos a dejar de 43. Y vamos a unir estas líneas. Entonces esta de los costados va a ser de 43. Más o menos así nos viene quedando lo que es el faldoncito, miren. Aquí le dejamos 6,5. En esta parte vamos a tratar de unir nuestros puntos con nuestra regla curva. Lo que es esta, miren. Vamos a tratar de unir estos puntos. De esta forma. Bueno, pues así nos quedó, miren. Este va a ser el faldoncito más grande porque no sé si han visto el video de cómo confeccionamos este vestido. Si lo han visto, pues este lleva dos faldones, lo que es el más grande y el más corto. Para hacer el siguiente vamos a utilizar el mismo molde, pero yo lo que hice fue que medí 10 centímetros de aquí y le hice solamente unas marquitas para no tener dos moldes y pues utilizar solamente una cartulina y de ahí sacar lo que son los dos moldes. Más o menos hacemos el mismo procedimiento de aquí. Y unimos así con la regla curva. Entonces ahora pues yo lo voy a borrar más o menos de esta forma para que ustedes vean cómo nos quedó nuestro molde. Nos quedó de esa forma, miren. Ya que tenemos nuestro molde de los faldoncitos, yo siempre acostumbro a hacerle aquí una marca porque es la mitad de lo que es mi molde. Los doblo. En ocasiones le hago también una marquita aquí, pero aquí ahorita es necesario solamente allí. Para el momento de que le voy a poner mi pretina, la pretina también lleva sus marquitas abajo y arriba para que esta marca me coincida con esta. Y como les he dicho en ocasiones, como este va a llevar resorte abajo y arriba, para que mis piezas me coincidan al momento de irlas uniendo y no quede más tela de un lado que de otro, porque se ve fea una prenda así, se ve torcida y hace bolsa cuando le dejamos mucha tela aquí y menos aquí. Pues en este lado se ve bolsudo, se ve feo. Pues ya nos quedó lo que es nuestro faldoncito. Estas son las medidas. Voy a borrar aquí, porque de aquí voy a tomar en cuenta lo que es mi pretina. Lo que es esta, como les digo, esta lleva resorte arriba y abajo. Pues aquí estaré haciendo lo que es otra línea. Mi pretinita va a ser de largo. De lo largo le voy a dar más o menos 46 centímetros. Le estamos dibujando más o menos, nada más para que se den una idea. Aquí le vamos a dejar 46 centímetros.
a lo que es la pretinita. De altura le vamos a dejar 10 centímetros, lo que es aquí y aquí. Le vamos a dejar 10 centímetros, 10 centímetros, y vamos a unir. Esta va a ser lo que es la pretina, 46 centímetros así y 10 centímetros. Como les digo, yo acostumbro siempre marcar mis piezas a la mitad. Cuando cortemos esta pretina le vamos a hacer, le llamamos nosotros una muesquita aquí, para que esta me coincida con esta pieza al momento de que la estoy poniendo. Bueno, pues ahorita vamos a pasar a hacer lo que es esta pieza. Esta es la que va arriba de lo que es la pretinita. Para hacer mi siguiente pieza voy a utilizar el mismo método. Hacemos lo que es una línea. Vamos a tomar más o menos esta medida. Aquí van a llegar nuestras esquinas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a escuadrar una raya a la mitad. De esta forma. Esta línea de aquí nos va a dar 28 centímetros. Ya lo que es esta parte de arriba nos va a dar 26 centímetros. Y vamos a sacar lo que es otra línea arriba, más o menos a la misma altura también. Esta línea nos va a dar 18 centímetros. Más o menos vamos a darle 18 centímetros. Y borramos el excedente. Esta línea nos dio 18 centímetros. Ya de aquí para acá nos va a dar 27. Aquí al momento de unir estos puntos, aquí le vamos a dar con la regla curva para que nos quede una vuelta así bonita, no nos quede feo. De esta forma. Así nos quedó, miren. Esta medida de aquí nos tiene que dar 27 centímetros para saber que si nos quedó bien exacto todo. Entonces esta es la pieza esta. Bueno amigos, pues ya si vieron el video de cómo confeccionamos este vestido, se darán cuenta que aquí hay que tratar de que coincidan estas marcas, porque como la pretina hace chino, para que esto lo hago yo para que toda la tela se distribuya bien. Al momento de que ponemos esta, yo le dejo 2 centímetros hacia adentro, porque si se dan cuenta la pretinita pues es un poco más chica. Entonces aquí de la marquita le dejo 2 centímetros hacia acá, y al poner esta otra de este otro lado le dejo 2 centímetros hacia allá, para que aquí crucen mis piezas y no quede todo descubierto aquí, no se vea feo. Como se dieron cuenta también, pues lleva tirantes este vestido. Ya ustedes allí, pues de ustedes deciden cuánto tirante le quieren dejar para comodidad de ustedes mismos para el momento de amarrar acá.
Bueno amigos, pues así fue como nos quedó nuestro molde de lo que fue nuestro vestido. Un vestido pues que está muy en tendencia, es muy solicitado este vestido. Nos gustó mucho. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quieran agregar a este vestido, pues ahí en los comentarios. Pues esperemos que les haya gustado y pues les agradecemos. Les agradeceríamos si se suscriben, si nos dan like, activan la campanita de notificaciones para que les esté llegando nuestro nuevo contenido. Pues les agradecemos y hasta pronto.